Ya saben que la convocatoria es para un tema que es sobre el sufrimiento, ¿no? Entonces le damos la bienvenida a todos quienes vienen por primera vez, quienes nos han visitado en varias ocasiones, también a los amigos que se sintonizan online en nuestra cuenta de Instagram, todos bienvenidos. La intención es transmitir una información que sea de utilidad para todos, que nos ayude en la vivencia nuestra, que es parte de los objetivos nuestros acá. Esta actividad le llamamos conversatorio consciente. Lo de conversatorio se entiende bien, ¿verdad? Vamos a conversar sobre un tema. Pero eso de consciente cuesta un poquito más entenderlo, ¿verdad? La conciencia es, digamos, tenemos dos palabras para conciencia. Una conciencia que no tiene una S, conciencia tiene solo una C, que es la que habla de diferenciar lo que es bueno y lo que es malo para cada uno de nosotros. Entonces tomen conciencia, es esa otra conciencia. Pero la que nosotros abordamos acá es la que tiene una S, conciencia. Esa conciencia tiene es una triple capacidad que todos tenemos. Ustedes, yo, todos tenemos. Primero es la capacidad para darnos cuenta de nosotros mismos. ¿Sí? Conciencia, es una triple capacidad. Segundo, la capacidad para darnos cuenta de todo lo que nos rodea. Y tercero, la capacidad que tenemos para interactuar adecuadamente con esa realidad que nos rodea. Cuando tenemos una persona en medicina, en una cama clínica, una de las cosas que revisamos es si la persona está consciente. ¿Te habrán escuchado? O sea, si sabe quién es, dónde está orientada o no. Entonces decimos está consciente. Y si no, si está como dormida, como desconectada, no está consciente. Entonces la conciencia es una capacidad que tenemos todos de darnos cuenta. Quizás es la forma más fácil de transmitirlo, es esa. Es la capacidad de que nos demos cuenta. Pero a veces vamos por la vida como automáticos. Pasa mucho en esta sociedad que nos empuja al estrés, vamos, corran, hagan y ni piensen. Entonces hacemos las cosas en automático y no nos paramos a darnos cuenta, a observarnos. Ahí la pregunta primera sería, ¿tomamos algún tiempo en el día para mirarnos a nosotros mismos? A observarnos, a observar nuestra vida, cómo llevamos las cosas, la velocidad que llevamos. Entonces, esa es parte del objetivo de esta charla. Traer algún tema que nos permita reflexionar y darnos cuenta de algún aspecto de nosotros mismos que tengamos que mirar para poder ¿qué? Transformar para mejor. Se supone que estas son charlas también que nos ayudan a evolucionar, ¿no? A ser la mejor versión de cada uno de nosotros. No a que todos tengamos uniformismo y nos terminemos pareciendo, sino que cada uno dentro de su forma de ser, dentro de toda su historia de vida, busque ser la mejor versión de sí mismo. ¿Sí? Ese es uno de los objetivos que nosotros planteamos acá o los invitamos, ¿sí? A que se puedan plantear. Bienvenidos, si hay sillitas, si no allá hay otras que pueden abrir. Bueno, empezamos. Ayer en el pizarrón está todo el resumen de la actividad. Al final se pueden acercar, toman una fotito y ya se llevan el apunte, ¿no? Para repasar, si quieren. Es una síntesis de lo que los traigo, ¿no? De lo que significa el sufrimiento. Primero vamos a darle una definición, que quizá está de más. ¿Por qué de más? Porque todos de alguna manera habremos pasado por momentos de sufrimiento, de alguna u otra manera, ¿sí? Pero tiene que ver con dolor, pena, malestar, que lo puede provocar alguna situación de la vida. Esa situación de la vida puede ser física, como cuando hay una enfermedad que pueda generar dolor, malestar. Entonces puede uno entrar a sufrimiento, ¿no? En sufrimiento. También puede ser emocional. Cuando hay algún problema emocional que nos ocurre, una separación, un problema con un hijo o una hija, un duelo, eso mueve nuestro mundo emocional que podemos entrar en sufrimiento, ¿sí? Y también mental. Mental es cuando hay preocupaciones, cuando hay problemas que agobian nuestra mente, ¿sí? Entonces entramos en una preocupación que puede generar sufrimiento.
Hay sabios que dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No sé si han escuchado. El dolor es inevitable. En algún momento podemos tener dolor porque nos duele un diente, porque nos pellizcamos, porque golpeamos con el pie, el dedito del pie en una puerta. Eso puede causar dolor, ¿no? Ahora, cosa diferente es el sufrimiento. ¿Sí? Porque el sufrimiento es un programa que se puede activar y reverberar ese dolor, hacer que persista, se mantenga. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo una pequeña diferencia entre ambos. Aunque se dice en el concepto que el sufrimiento tiene involucrado muchas veces el dolor. Pero ya vimos que no todo el dolor necesariamente tiene que convertirse en sufrimiento. ¿Sí? Ya empezamos a ver los matices. Luego viene el propósito. Uno diría, bueno, ¿qué propósito puede tener el sufrimiento si es algo malo? Necesariamente nadie quiere tener eso, ¿no? Pero los sabios nos advierten, esta charla está matizada por lo que muchos sabios nos han legado con relación a este tema, ¿verdad? Los sabios nos han llamado la atención de que en la vida hay dos realidades, una superficial y una profunda, para todo, pero también para el sufrimiento. ¿Sí? De hecho, ahí se las muestro, superficiales y profundas en las causas que ya la vamos a atender. Pero ellos nos dicen que si nos quedamos solo viendo la vida desde la superficie, ¿sí? Entonces no le vemos ningún sentido a un proceso de sufrimiento. ¡Qué mala suerte! ¡Oh Dios, cómo me castigas! Entonces no le vemos ningún sentido. Pero los sabios, ¿qué nos dicen? Obsérvate, mira más, profundiza. Trata de ver qué mensaje trae ese sufrimiento. Y lo que hemos sabido es que muchas veces es como un llamado de la vida para hacer algún tipo de cambio o transformación. Transformación de nuestra propia vida, transformación de nosotros mismos. Entonces, a veces cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, tiene un motivo. Lo que pasa es que nosotros queremos ya no tenerlo, quítenme esto. O anestesiarlo. Lo anestesio con tal sustancia porque no quiero sentir esto. O vamos del doctor, pues sí, buscando una pastilla para anestesiar eso que se siente y por supuesto hay que bajarle a eso. Pero más allá de bajarle a lo emocional o lo que se siente cuando viene el sufrimiento, tenemos siempre que hacernos esa pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito que trae a mi vida? Porque así viene el proceso de evolución, es decir, vamos entendiendo que todo en la vida tiene un porqué y un para qué, así también lo dicen los sabios. Todo en la vida, todo, tiene un porqué y un para qué más profundo. Pero muchas veces vemos es solo la superficie, pero por dentro hay más por qué y para qué. Y de eso se trata lo que son las causas. Entonces, el propósito muchas veces es movernos, sacudirnos, o a veces pararnos. A veces la enfermedad lo para uno en seco. Uno trae un ritmo, muchas cosas que hacer y de repente viene algo y plum, nos paró en seco. Ajá. Y en los accidentes pasa mucho eso. Y cuando hay tantas cosas que hacer y de repente viene un accidente y para la cama, a reposo, nos para en seco. Y en ese momento pues uno se reniega, ¿no? Y uno está confundido y tiene miedo y todo eso y entra en sufrimiento. Pero si uno se hace las preguntas profundas, uno empieza a darle sentido a lo que se está viviendo. ¿Sí? Y de eso se trata esta charla. El sufrimiento ocurre. De hecho, ustedes recordarán la historia del Buda Gautama, Siddhartha Gautama el Buda. Él era un príncipe y el papá lo tenía a todo dar. No quería que viera el sufrimiento del mundo, solamente viera lo del palacio. Le tenían prohibido salir porque detrás de los muros ya había enfermedad, ya había pobreza, ya había muerte, sufrimiento, y el papá no quería que viera eso. Y no quería porque ya le habían dicho los astrólogos que en su momento le hicieron una carta natal a ese niño que él iba a ser un instructor espiritual. Y el papá lo que quería es que fuera el sucesor de él en su reino. Entonces no quería que viera esa parte del mundo. Pero él, como era un alma elevada y quería comprender qué había detrás, una vez escapó
y vio el dolor y el sufrimiento del mundo. Y se consternó hasta lo más hondo. Y no pudo con ese sentimiento de consternación en el sentido de continuar haciendo lo que venía haciendo. Ya tenía esposa y un hijo. Y aún así, él tomó la decisión de irse. De irse del palacio al mundo porque necesitaba entender cuál era la razón o el origen del dolor y del sufrimiento humano. Y cómo hacer para ayudar a la humanidad a poder trascender ese dolor y ese sufrimiento. Parte de lo que le vamos a dar acá tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces lo dejo así como introducción. Aquí tenemos las causas en esta parte, después le pueden tomar las fotos. Y arriba de esto dice situaciones de la vida. Y aquí dice superficiales. Eso es lo que uno atina a ver. A ver, ¿por qué vino el sufrimiento? Porque estoy en duelo, porque tuve una pérdida económica. Eso es lo que uno ve. Pero los sabios nos dicen, bueno, hurga más profundo. Hay algo más detrás. Entonces los sabios nos dicen, en realidad, la raíz del sufrimiento, que en efecto esto por supuesto nos movió, nos movilizó y nos permite sentir ese malestar que tiene que ver con el sufrimiento. Pero busca más adentro porque con seguridad encontrarás más cosas, ¿sí? ¿Qué se encuentra profundamente en el sufrimiento? Número 1, olvido del ser. Voy a primero enumerarlos y después entramos a cada uno. Número 2, falsa identidad. Número 3, dualidad reactiva entre atracciones y repulsiones. Y número 4, apego. De hecho, la conclusión del Buda fue eso. La raíz del sufrimiento tiene que ver, primero que nada, con lo que lo llamó él y llamaron los sabios de la antigüedad, ignorancia del ser. Que quizás algunos lo habrán leído en algunos libros, en algunos escritos. Ignorancia del ser. Podemos llamarle aquí olvido, porque la palabra ignorancia puede que no se entienda bien, ¿no? No se trata de ignorar el nombre de las capitales del mundo, no se trata de eso, no se trata de lo académico, ¿sí? Se trata de el olvido de lo que realmente nosotros somos en la profundidad. Entonces tenemos que dar un pasito más atrás y preguntarnos, si nos olvidamos quiénes somos en realidad, entonces ¿quiénes somos? Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta de quién soy yo, que es una de las preguntas profundas que nos podemos hacer en algún momento, gracias, que nos podemos hacer y nos deberíamos hacer en algún momento de la vida, ¿quién soy yo? No sé si ya se la han hecho, no sé si ustedes se la han hecho, pero es una pregunta profunda e importante. ¿Sí? Cuando yo entré a la escuela de medicina, yo creía que yo era el cuerpo. Porque así lo aprendí, así nos lo enseñan, que uno se identifica con el cuerpo. Pero después empecé a entender que el cuerpo, ese vehículo que yo veía solo carne y hueso, no es solamente carne y hueso, hay más cosas en ese vehículo. En ese vehículo también sentimos, hay sentimientos, ¿verdad? Que los ubicamos muchas veces aquí. Hay sentimientos elevados y emociones bajas. Las emociones bajas suelen tener relación con órganos, por eso algunas emociones pueden darnos síntomas en los órganos también. Pero también está el otro piso arriba, que es donde están los pensamientos, ¿sí? Entonces tenemos un triple nivel en nuestro vehículo humano. La mente, lo que sentimos, que serían las emociones, y el cuerpo. Vamos hasta ahí bien, ¿sí? Pero hay algo más. Ese cuerpo es un vehículo y como todo vehículo necesita, ¿qué? Un combustible. El que lo maneja. El conductor. El conductor. Entonces, cuando una persona está inconsciente, el conductor puede estar todavía ahí, pero está desconectado. Quiere decir que una cosa es el vehículo y otra cosa es el que conduce. Quizás no, el momento en que más nos damos cuenta de ello es en el sueño, cuando estamos durmiendo. Porque a veces el cuerpo está ahí durmiendo, pero nuestra conciencia está en otras películas, en otras cosas. Y ahí uno tiene un atisbo de que este cuerpo es manejado por algo o por alguien. ¿Sí? Y en ciencia
estamos en ese punto ahorita. Porque en ciencia se está estudiando mucho, en neurociencia sobre todo, lo que es la conciencia. Y la conciencia tiene que ver con lo que en psicología y también en filosofía le llaman el ser o el self. ¿Sí? Quiere decir que hay una parte de nosotros que es el que maneja, el que se da cuenta de que tenemos un cuerpo y de cómo vamos a llevar ese cuerpo. Cuando nos preguntamos quién soy yo, hay una palabra que nos define, que es ser humano, ¿verdad? Pero ser humano no es una sola palabra, sino que son dos. Está el ser y está el humano. Es más fácil darnos cuenta del humano. El cuerpo, lo que sentimos y lo que pensamos. Pero el ser nos cuesta más. ¿Sí? El ser es esa conciencia que anima, le da energía al cuerpo. Hay una parte de nosotros que es perecedera. ¿Por qué? Porque cuando muera va a quedar o en la tierra o en el crematorio. ¿Sí? Hay una parte que es perecedera. Pero hay otra parte de nosotros que es imperecedera. Y esa es la buena noticia. ¿Sí? Nuestra conciencia continúa. Es como la energía, que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Hay una parte de nosotros que siempre es, siempre estará. Es la parte imperecedera de cada uno de nosotros. ¿Nos demos cuenta o no? ¿Sí? La vida misma se va encargando muchas veces a través del sufrimiento a pellizcarnos para darnos cuenta de que no solo tenemos una apariencia, sino que también tenemos una esencia, que es otra forma como le llaman a ese self, a ese ser o a esa conciencia. ¿Y cómo le llaman en religiones? Alma o espíritu. Y estamos hablando el mismo lenguaje. Por eso la neurociencia es una ciencia frontera. Es frontera porque se acerca a otras corrientes filosóficas y espirituales para poder entender el ser humano. Llegamos como al borde, al límite. Y empezamos a hablar un lenguaje parecido con otros términos. Hablar de lo mismo tal vez de otras maneras. Cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de alma, cuando hablamos de espíritu, de self o de esencia. ¿Sí? Entonces, cuando lo vemos desde esa esencia, esa es la esencia que tenemos olvidado la mayoría de los seres humanos en este momento de conciencia general en el planeta. Porque claro, estamos en una sociedad que también, viéndola de la perspectiva de muchos pensadores, es una sociedad, como decía Nietzsche, que ha matado a Dios. Ustedes habrán escuchado lo que decía Nietzsche. Hemos matado a Dios. Pero hemos matado a Dios no significa que estrangulemos a un señor de barba blanca que viva más allá de Saturno. No se trata de eso. Sino que esta sociedad cada vez está retirando más la visión trascendente de la vida. Eso no computa. No hablen de eso, por lo menos la muerte. No, ni hablemos de eso. Pero la muerte es parte de la vida también, por ejemplo. Entonces, esa visión trascendente de la sociedad la hace a un lado, ¿y a qué le da predominancia? A la apariencia, al materialismo, al economicismo, a lo tangible. Y relega, que no importa, a lo demás. Y eso demás tiene que ver con nuestra identidad más profunda. El ser humano es una confluencia perfecta entre apariencia y esencia. Es decir, entre cuerpo y conciencia, o entre cuerpo y espíritu, si le gusta más el término. ¿Sí? A veces, muchas veces, según los sabios, el propósito del sufrimiento es que empecemos a recordar lo que se nos olvidó. Y si se nos olvidó que detrás de la apariencia hay una esencia, a veces viene el sufrimiento para pellizcarnos y empezar a volver a superar esa amnesia. Es una amnesia existencial. Pero ¿por qué es importante el recuerdo del ser? Porque cuando se olvida uno que hay una esencia tras el cuerpo, uno empieza, como punto 2, a generar una falsa identidad de quiénes somos. Como nos olvidamos de que somos una esencia, lo que vemos más tangible es una apariencia del cuerpo. Y entonces nos empezamos a identificar como ese cuerpo, creyéndonos que somos el cuerpo. No tomando conciencia de que el cuerpo está bien, lo manipulamos y todo, pero es nuestro vehículo, no lo que somos. Mira la diferencia. Una cosa es el conductor y otra cosa es el vehículo.
El conductor es el ser que se sienta en este cuerpo a manejar, pero el vehículo es aunque sea de último modelo, sigue siendo un vehículo que va a terminar sus días en algún momento. Por eso da tanto miedo la muerte en esta sociedad, ¿no? Porque la sociedad nos lleva a identificarnos es con lo material y con el vehículo. De hecho, a darle prioridad al vehículo. Y ahí se estimula por lo menos la vanidad y ese tipo de cosas que está bien el suficiente autoestima para hacer arreglos de nosotros, pero no quedarnos enganchados en eso. ¿Sí? Entonces, si nos olvidamos quiénes somos, vamos a generar una falsa identidad. Esa falsa identidad en psicología y también en filosofía le llaman ego. Ustedes habrán escuchado ego. El ego es la misma alma, pero cuando se identifica con el cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando está olvidando su verdadera esencia, se cree ese ser divino que somos la apariencia. Entonces generamos una falsa identidad. Si le pasa algo al vehículo, cuando uno tiene una falsa identidad, ¿el sufrimiento será mayor? Claro, porque yo me identifico con el vehículo al punto tal de que si algo le pasa, me asusto, pero mucho. Y si le pasa algo grave, me asusto bastante, porque creo que si el vehículo deja de existir, yo también voy a dejar de existir, porque creo que soy ese vehículo y se me olvidó que mi verdadera esencia va a seguir viviendo aunque el vehículo termine sus días aquí en la tierra. Mira la diferencia, ¿no? Y eso es lo que nos han advertido los sabios. Luego viene, si me identifiqué con el vehículo, entro en lo que llaman dualidad reactiva. Dualidad reactiva es que nuestra mente sobre todo trabaja en dualidad, en comparación. Cuando digo la mente, me refiero al nivel inferior de la mente. Porque hay que ver también que aquí hay dos niveles. Está una mente concreta, que es el nivel inferior de la mente, que se conecta con lo cotidiano. Le llaman mente concreta en psicología, la mente concreta. Y es concreta porque tiene que ver con, ¿a qué hora es la reunión de hoy? Vamos a planificar la charla. En todo eso tenemos que usar la mente concreta, en nuestro trabajo, cómo organizar las cosas. La mente concreta. Pero no es el único nivel que tenemos. El otro nivel los psicólogos le llaman la mente abstracta. Y la mente abstracta es el nivel superior. Antes le llamaban el nivel superior de la mente y el nivel inferior. Ese nivel superior de la mente ya no se conecta tanto con el cuerpo como el nivel inferior, que está conectado es con el cuerpo. Ahí es donde entra el ego y la personalidad, en la mente concreta. Pero en el nivel superior, la mente abstracta se conecta es con la conciencia, con nuestra esencia, pero también se conecta con nuestros dones y talentos, con lo más elevado del ser humano. ¿Sí? Entonces observen que dentro de nosotros mismos hay dos niveles, pero la mente concreta, en lo que uno despierta en la mañana, se activa en automático. No tenemos que ponerle ningún botón para encenderla. De una vez entra ella en acción a decir qué tengo que hacer hoy y qué va a hacer para el desayuno y a dónde es que iba a ir hoy. O sea, de una vez entra, ni la llamamos y está ahí. Y a veces queremos no pensar y está ahí. Pero la otra, la abstracta, tenemos que encenderla para activarla. Y la encendemos cuando nos interesan algunos temas con cierta enjundia, con trascendencia. Por ejemplo, cuando nos interesamos en este tipo de preguntas que son más profundas, no estamos en la superficie, nos estamos metiendo en cosas profundas. Cuando nos interesamos en filosofía, por ejemplo, en temas de filosofía, en temas de espiritualidad, en ciencia, y sobre todo en neurociencia o astrofísica, ese tipo de ciencias que buscan comprender esas verdades o muy grandes o muy pequeñas, o las verdades dentro de nosotros, ¿sí? Y también en el arte. Allí activamos en otro nivel, que es la mente abstracta. Hay una práctica que la activa bastante que se llama meditación, porque en ella estamos yendo más pero adentro de nosotros, entonces empezamos a expandirla también. ¿Qué importancia tiene eso? Al expandir nuestra mente es la forma en donde podemos desengancharlos de esa dualidad reactiva.
Cuando operamos solo en la mente concreta, vamos a operar en la dualidad reactiva, porque ahí es donde opera la mente concreta. Blanco o negro, ¿sí? Me gusta o no me gusta, solo sobre todo es con ese parámetro que trabaja la mente concreta. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. Cuando me gusta, quiero más de eso. Como el helado, ¿verdad? Cuando me gusta, quiero más de eso. Cuando no me gusta, no quiero que se me acerque, no quiero tenerlo en mi vida. ¿Sí? Entonces empezamos como en una lucha en el mundo, para atraer lo que me gusta y para rechazar lo que no me gusta. Eso lo hace la mente concreta y es la forma como la sociedad también nos ha enseñado a operar. ¿Sí? Pero hay otra forma de hacerlo. Y esa otra forma de hacerlo es subir la mirada y ver como en perspectiva esos dos polos. Me gusta o no me gusta, ya va. Esto está bien, esto no está bien para mí, pero por algo también está ahí. Por lo menos, nadie quiere algo que nos dé sufrimiento. Nadie quiere, por ejemplo, sufrir del azúcar alta, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo muy físico para entenderlo, ¿sí? Nadie quiere eso. Entonces, eso no me gusta. Pero si está llegando a mi vida, puede que me esté enseñando, si lo miro con los ojos más arriba, ya va, ¿para qué está viniendo esta situación a mi vida? Esto solo lo puedo decir si lo miro con la mente más elevada, que se llama la abstracta. Si me quedo abajo en la concreta, lo que hago es puro sufrir. Quítenme esto, ¿cómo hago? Y más si le dicen, no, tiene que quitar el azúcar y la harina de trigo. No, póngame la pastilla, yo no me quiero quitar eso. Entonces empezamos a luchar y a sufrir. Y a sufrir. Mira, puede que no tengas dolor con ese proceso, pero en tu mente empieza un proceso de sufrimiento. ¿Por qué me llegó? Y no duermo por el miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? Y en el futuro, cuando esto se complique, y más si uno tiene algún conocimiento de enfermedades. Y después uno sabe las complicaciones a 5 o 10 años. La mente empieza a generar escenarios futuros catastróficos que puede que no ocurran. Pero te llevan a sufrir en este momento y a perder lo bonito que puede estar ocurriendo en tu vida hoy. La buena noticia que sabemos, por lo menos hablando de esto, es que si uno toma conciencia y se da cuenta de que esto vino para algo en mi vida y tomo las riendas, porque esto me dice transfórmate, cambia algunos hábitos de tu vida, hábitos alimentarios, pero también hábitos emocionales. A nivel emocional, por lo menos, esa misma situación del azúcar tiene que ver con la forma de cómo llevo mis relaciones con los demás. A veces cuando soy áspero en las relaciones con los demás, necesito más dulzura. Y la vida me pone algo que tenga que ver con el dulce. Por ejemplo, falta de dulzura en la vida, en las relaciones. ¿Sí? Y también ocuparse también en el estilo de vida. Porque a veces estamos tan imbuidos en afuera y nos dejamos a nosotros mismos como olvidados, relegados. Como que no nos damos la importancia para cuidarnos, detenernos a observarnos. Eso se llama autoestima. ¿Sí? La autoestima no solo es mirarse en el espejo, ¡ay, qué bonito! Eso es una forma externa, pero la forma real y más profunda es cuando uno se cuida. ¿Sí? Bien. Y la otra es el apego. Y fue una de las conclusiones mayores que saca Siddhartha, el Buda Gautama. Realmente todas. Pero una de las formas más fáciles de que entremos en proceso de sufrimiento es cuando nos apegamos a cosas materiales, pero también nos podemos apegar a personas, a ambientes, a el mismo cuerpo, ¿sí? Y empezamos a confundir, por ejemplo, amor y apego, que no es lo mismo. ¿Sí? Creemos que el apego es, entre más quiera tenerlo es porque más te amo, pero realmente puede que haya un apego. Dice que el amor libera, el apego apresa. En el apego quiero tenerlo conmigo y si no lo tengo conmigo, sufro. Y el amor dice, si amas algo, déjalo libre. Mira. El apego lo quiero aquí. Y el amor, yo te libero. Si quieres estar conmigo, qué bien. Vamos a compartir esa cercanía. Pero estás libre. No te tengo preso o presa.
Pero el apego no, el apego quiere que se quedes aquí conmigo. ¿Y qué pasa cuando no está el que quiero que esté conmigo? ¿Entro en qué? En sufrimiento. Por eso el apego es como el camino directo para el sufrimiento, ¿sí? Y por esa misma razón hay que aprender a observarnos, revisar si estamos apegados en algún área de nuestra vida y empezar poco a poco a hacer cambios, transformación. Si queremos, ojo, esto es una invitación si queremos. Hay más sillitas de este lado, podemos abrirlas hacia atrás. Por aquí mismo, buenas tardes. Bienvenidos. Hola Isolina, ¿cómo estás? No se había visto, bienvenida. ¿Cómo está, amigo? Bueno, un resumen para quienes sintonizaron tarde, ¿sí? Vamos rapidito. Estamos hablando del sufrimiento. Les sirve de repaso a los que venimos ya trabajando en esto. Hablamos de que el sufrimiento es como un dolor que puede venir, que trae movimiento, removimiento en nosotros, con sensación de malestar, que todos nosotros lo habremos vivido, ¿sí? Simplemente estamos tratando de entenderlo un poquito con este conversatorio. Siempre tiene un propósito, por algo pasan las cosas, decía mi abuela. Algo hay detrás de eso. Entonces es como la invitación a revisar, no quedarnos en la superficie, sino revisar, ajá, ¿por qué la vida me está mostrando esta situación? Y luego hablamos de las causas, que son superficiales, que son situaciones de la vida, que si problemas económicos, que si problemas emocionales, preocupaciones de la mente, todo eso puede generar un sufrimiento, unos físicos, otros emocionales y otros mentales. Y después hablamos de que los sabios nos advierten de que debajo de esas causas superficiales hay causas profundas. Y dentro de las causas profundas está el olvido del ser, que es cuando nos olvidamos de que no somos la apariencia, sino que dentro de esa apariencia hay una esencia. La falsa identidad, que es cuando nos olvidamos que hay una esencia dentro de la apariencia, empezamos a creer que somos el cuerpo. Y generamos una falsa identidad que le llamamos ego, orgullo, personalidad, podemos llamarle así. Y esa misma falsa identidad nos lleva a operar en el mundo solo con la mente concreta que nos permite ver solamente esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero y esto no lo quiero. Si tengo lo que me gusta soy feliz, pero si pierdo eso que me gusta empiezo a sufrir. Entonces uno empieza a ver que al operar solamente en dualidad reactiva tenemos alto riesgo de caer en algún momento en sufrimiento. Porque no siempre nos van a salir las cosas como queremos, ¿o sí? No, a veces nos saldrán y a veces no. Pero si no nos salen las cosas como queremos o como planificamos, entonces vamos a estar permanentemente entrando en sufrimiento. Y los sabios nos dicen, darte cuenta de esto y sube la mirada, para que puedas ver todo en perspectiva. Y la otra causa profunda del sufrimiento es el apego, que es diferente al amor. Estábamos diciendo eso. Que en el apego lo quiero tener aquí, no lo suelto. Y en el amor yo digo, bueno, si te amo, dejo libre. ¿Sí? Si amas algo, déjalo libre, dice así el dicho. Ahí vamos. Esas situaciones de vida y causas profundas pueden generar un sufrimiento en 3 niveles, también lo dijimos. A nivel físico, porque resulta que esos procesos de preocupación y sufrimiento, que es muchas veces emocional, hoy día sabemos por aquello de la psiconeuroinmunología, que es una rama relativamente reciente en medicina, se puede convertir en la biografía en biología. Es decir, las cosas que nos pasan puede después terminar en el cuerpo generando enfermedad. Eso está demostrado. Lo que sentimos, decía mi abuela, mata más que un resentimiento o que un remordimiento. Y eso es literal. Si guardamos una situación así es un tóxico. Ojo, no nos permitamos, por cualquier razón que sea, que alberguemos en nosotros ese tipo de emociones tóxicas. Ni resentimiento, ni sensación de venganza, ni odio. Y si lo sientes, espabilelo rápido. Porque uno lo guarda para ver qué voy a hacer y cómo voy a castigar al otro, pero el que más está afectando es uno mismo.
y puede transformarse en una enfermedad y a veces importante. Entonces, no queremos eso para nosotros ni para nadie que esté con nosotros. Entonces, eso hay que resolver. Y esa es parte de la raíz del sufrimiento, cuando nos quedamos pegados en ese tipo de enganches emocionales o bucles en la mente, ¿sí? Luego viene, ¿qué hacer? Ya hablamos de las causas, hablamos de la definición y del propósito, pero entonces lo importante aquí, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago cuando entro en un proceso de sufrimiento? Entonces también los sabios nos han hablado de que sí, hay maneras de abordarlo, de prevenirlo y de afrontarlo, ¿sí? Eso es lo que llamamos allí la resolución. Al final de la charla, si quieren, pues se acerca con el telefonito y le toma una foto al resumen. Bueno, aquí encuentran en la resolución lo que tiene que ver con la parte física. Aquí aparece físico, emocional y mental. Significa que el sufrimiento puede ser físico porque me duele algo en el cuerpo, por ejemplo. Emocional porque me siento mal, tuve, ¿qué te digo yo? Un impacto emocional, una ruptura traumática de pareja, un duelo que me está tocando duro la fibra emocional. Pero también puede ser mental, una preocupación que hace que mi paz se pierda, ¿sí? Y la preocupación, cuando se mantiene mucho tiempo en la mente, genera también un sufrimiento que empieza en la mente, ¿sí? Entonces se nos dice, bueno, hay formas de evitar y atender, por lo menos el sufrimiento físico lo podemos equilibrar, evitar hasta donde lo podamos hacer con el estilo de vida saludable. A muchas enfermedades sin darnos cuenta nosotros le abrimos la puerta. ¿Cuándo? Cuando no cuidamos el estilo de vida que tiene que ver con lo que comemos, ¿sí? Cuando empezamos a comer de lo que sea porque me antoja y no estoy atento de lo que puede afectar a futuro eso, entonces le abro las puertas a que en algún momento venga alguna enfermedad que genere un dolor físico y entro en sufrimiento. Y empiezo a renegar del mundo, pero ¿por qué me castiga así? Y no me doy cuenta hacia atrás porque no me observo. ¿Y cómo fue mi estilo de vida antes que me trajo hasta aquí? Pasa mucho en problemas del azúcar, metabólicos también. Hoy día la alimentación, sabemos y hemos investigado mucho, está muy vinculado con la prevención y la generación de muchas enfermedades, ¿sí? Entonces, alimentación también es ejercicio. Cuando no se mueve el cuerpo, con los años empieza a doler. Yo no sé si ha sido la experiencia ya de alguno de ustedes, pero cuando uno deja de mover algo, ese algo empieza a doler, se empieza a desgastar, ¿sí? Por eso la invitación siempre, independientemente de su edad, nadie dice que suba una montaña o escale algo, hay que moverse un poquito, caminando, bailando, algo. Porque cuando uno deja de mover mucho el cuerpo, él empieza a afectarse y a doler. Ay, Señor, ¿por qué me castiga? Pero no me doy cuenta que entré en algo que se llama sedentarismo, que es un factor de riesgo para otro tipo de enfermedades también. Y también viene alimentación, ejercicio y descanso. Es el otro pilar, el sueño. Y en el trabajo, a veces cuando tenemos formas de trabajo muy aceleradas, muchas veces no tenemos tiempo para tomarnos ese descanso. Porque pues no somos máquinas, somos cuerpos humanos, seres humanos, que necesitamos gestionar la vida en equilibrio, ¿sí? Entonces a veces uno solo está pendiente del hacer y se olvida del ser. ¿Ven la diferencia? Me enfoco solo en el hacer, producir, tener, y entro en la trampa de esta sociedad, que nos dice que el sentido de todo es tener, retener, atesorar, acumular. Nacer, crecer, reproducir y morirnos, y ya. ¿Será tan sencillo y simple la vida como eso? Como que no. Entonces uno empieza a decir, no, como que hay otras cosas importantes. Y uno empieza a darle valor a otras cosas, como el tiempo para uno, por ejemplo. ¿Cuándo es que vamos a ser felices en toda esa historia? Corriendo detrás de, tantas cosas que uno dice que ahí me va a traer la felicidad. Y ese es cuento. La felicidad está en el aquí, en el ahora, en lo simple. En esta tarde, en los animalitos, en la conexión con lo que está pasando. No es tan difícil la felicidad, pero es que nuestra mente nos distrae y nos hace creer que está a futuro. A mí me pasó.
Cuando yo recién, estaba en el liceo, dije, sentía un vacío existencial que yo no sabía por qué, un vacío aquí. Y yo decía, debe ser que ese vacío lo llene y voy a ser feliz cuando me gradúe de médico. Y me gradué de médico. Y todavía después, claro, en ese momento alegre y todo eso, pero después volví a sentir otra vez ese vacío. Pero ¿qué pasa? Debe ser que es cuando empiece a trabajar y ya tenga un carro. Y sí, empecé a trabajar y tuve el carro. Y sí, me alegré, pero después vino otra vez el vacío. Y dije, ¿qué pasa aquí? Debe ser cuando haga el posgrado. Hice el posgrado y empecé a trabajar como tal y volví otra vez el vacío. Y que algo no estoy planteando bien, porque voy logrando las metas y vuelvo a sentir esa sensación de vacío. Después entendí que ese vacío tiene un propósito, una razón de ser. Mira, cuando uno llega al tema de la conciencia o a conocerse a uno mismo, a querer conocerse a uno mismo, uno puede llegar a ese proceso interno o por la vía del sufrimiento o por la vía del éxito. La mayoría entra por la vía del sufrimiento, porque estamos distraídos con el mundo y el mundo dice, uno dice el mundo, pero digamos, el propósito que tú tenías de la encarnación se te olvidó. Tú cuando bajaste desde el mundo de la luz con un cuerpo humano acá, dijiste, voy a ir a ser un ser humano para evolucionar mi conciencia y ser la mejor versión de mí y ser cada vez más parecido al creador de ese mundo de luz de donde yo vengo. Por poner así con palabras fáciles de entender. Pero uno llega aquí y se nos borra el chi de memoria. No nos acordamos de lo que prometimos arriba. Y nos distraemos, nos olvidamos del ser, creemos que somos el ego, el tener, retener, acumular y todo eso. Entramos en dualidad reactiva y nos apegamos, nos olvidamos de todo eso y entramos en sufrimiento. Entonces, ese sufrimiento nos vuelve a recordar, recuerden a qué fue que vinimos acá, a qué viniste acá. Es como un recordatorio de la misma alma nuestra, a través muchas veces del sufrimiento, pero también puede ser a través del éxito, que es menos frecuente, pero por lo menos ha sido historia como la mía, que yo iba logrando las etapas y seguía sintiendo ese vacío. Ajá, ¿y qué? ¿Cómo es esto? Y después entendí que lo que me pedía la vida era que mirara más adentro, buscara más adentro, entendiera quién soy yo, a qué he venido, me alineara con mis dones y talentos, me recordara el propósito de la vida, que no solamente era tener, retener, acumular, atesorar, ni nacer, crecer, reproducir, hacer y morir, alimentarnos y morir. No, había otras cosas que yo me dije que iba a hacer que se me habían olvidado. Estaba alucinado con el mundo y se me habían olvidado. Bueno, pues eso que se me había olvidado era que yo había dicho que venía acá a ser la mejor versión de mí, a tratar de transformarme en la mejor versión de mí, a ser cada vez más auténtico de lo que era afuera, mostrarlo adentro, mostrarlo afuera, porque esa es otra. En la falsa identidad generamos armaduras y defensas para que no vean lo que realmente hay adentro. Cuando uno va quitando esas armaduras y esas defensas, uno va saliendo al mundo como uno realmente es. No tiene ya que aparentar nada ni deseos de parecer bien a nadie, sino que uno empieza a ser como uno es. Claro, buscando ser la mejor versión de lo que uno es. Eso sería la conciencia, cuando uno va haciendo esa transformación a esos niveles más elevados.